Hola a todos, el día de hoy vamos a tocar un tema muy importante y muy relevante para todos nosotros. Vamos a hablar un poquito del eurocentrismo, también vamos a hablar de esas comunidades que están olvidadas, que buscan silenciar y que están de alguna u otra forma en el olvido. Para ello vamos a tener un conversatorio junto con mis compañeros Javier y Wendy. Espero les guste y espero puedan reflexionar acerca de la importancia de estos Pues saberes. miren, yo creo que el eurocentrismo todavía se nota mucho, sobre todo en cómo se organiza la educación. Yo vivo en la ciudad de Cartagena y puedo dar ejemplo que las escuelas y universidades enseñan más historia europea y norteamericana que la nuestra propia de nuestra comunidad afrodescendiente, como los palenqueros o de los pueblos indígenas sinúes. Incluso pasa también en la economía. En la ciudad se impulsa muchas veces el turismo internacional, los hoteles de lujo y cadenas extranjeras, mientras que los grupos locales de hoteles de pronto no son tan impulsados. En la parte de los vendedores locales, aquellos que venden artesanías, comidas típicas, en el centro de la ciudad o en cualquier sector de Cartagena, muchas veces son vistos como informales. Y claro, también está el tema del lenguaje. Se valora más el habla inglés para atender a un turista, pero el palenquero, que es un patrimonio cultural, casi ni se enseña. Como lo explica Santo 2018, el eurocentrismo crea jerarquía de saber, donde lo europeo se pone por encima de los conocimientos locales. Total, Wendy, lo que dices conecta con algo que plantea Quijano en 2000. Esa idea de que lo europeo es superior se instaló desde la colonia, y Mignolo en 2007 lo llama la matriz colonial de poder, porque sigue organizando cómo pensamos la sociedad y qué conocimientos consideramos válidos. Me detengo en eso de conocimientos válidos. ¿Qué es lo válido? Lo que está sustentado por ellos, por Europa, sus pensamientos, sus ideologías, todo lo que nos conecta, ¿no? Y entonces lo que hay acá, los indígenas, lo que aportan, esos saberes, esa cantidad de cosas que tienen también de manera empírica, eso no tiene tanta importancia. ¿Pero por qué no tiene tanta importancia para nosotros? Bueno, porque no está Europa como centro. Por eso en la educación todavía se prioriza más aprender de Europa que de nuestras raíces indígenas o afrodescendientes. Pasa con el idioma. Profundizamos en el idioma castellano de manera conceptual, de manera contextual, de manera teórica. Pero entonces de hablar de los indígenas, de lo que ellos hablan, de una cantidad de cosas, no lo sabemos. Sí, y eso también se refleja en la cultura y en la vida diaria. Por ejemplo, los medios de comunicación y la publicidad siguen reforzando un ideal de belleza europea. Por ejemplo, la piel clara, los ojos claros, los rasgos finos, como si eso fuera sinónimo de éxito o modernidad. Además, estas instituciones todavía funcionan con bases jurídicas y administrativas traídas de Europa, sin adaptarse de todo a la diversidad cultural que tenemos. Incluso en la religión, por ejemplo, el catolicismo mantiene una presencia dominante, ¿sí? Mientras que las cosmovisiones indígenas, afrodescendientes, suelen quedar relegadas. Esto coincide con lo que señala Mignolo en el 2007, cuando afirma que los sistemas de conocimiento locales rara vez alcanzan estatus académico equivalente, porque seguimos atrapados en un marco eurocéntrico. Entonces, pues lo que vemos es que el eurocentrismo no es algo del pasado. Y en estos momentos, en estos tiempos, está en la educación, en la economía, en la cultura y hasta en lo que consideramos un conocimiento serio. Frente a ese eurocentrismo que hablábamos antes, también se ven resistencias muy valiosas, sobre todo en comunidades indígenas y afrodescendientes. Se están recuperando las lenguas, las fiestas tradicionales, la música, importantísimo, e incluso las formas de curar con medicina ancestral. Es como una manera de decir, nuestros saberes también son válidos, refiriéndome un poco más a las comunidades indígenas y afrodescendientes, porque ahora lamentablemente lo válido es lo que está en los institutos, es lo que está con muy buena tecnología, con avances modernos impresionantes.
Pero entonces es una forma de recordar que eso también es válido. Y no solo cultural, también es político. Por ejemplo, Walls en 2010 él explica que esas resistencias buscan abrir espacio frente a la homogeneización del eurocentrismo. Yo lo noto mucho en la comida típica, en la música local y en la memoria que defienden las comunidades sobre sus orígenes. Totalmente de acuerdo contigo, Joyce. En Cartagena esas resistencias se ven clarísimas. Por ejemplo, en barrios como La Boquilla o en el corregimiento de San Basilio de Palenque se mantienen saberes de pesca artesanales, medicinas tradicionales y cocinas afrodescendientes como el mote de queso o el arroz con coco con pescado, patacones, que son parte de nuestra identidad. También hay organizaciones sociales como las ferias de emprendimiento en barrios como Basurto o los mercados campesinos barriales, que sostienen la economía local sin depender de grandes supermercados. Y en la parte espiritual, festividades como el Festival de Tambores en Palenque celebran la relación con la naturaleza y la identidad comunitaria, resistiendo a esa visión turística que convierte la cultura en un simple espectáculo. Santo 2018. Sí, también si miramos más ampliamente esas resistencias, son diversas y creativas. Por ejemplo, los pueblos indígenas de la Sierra Nevada mantienen sistemas de gobierno ancestral y derecho propio. Y los NASA del Cauca organizan mingas y hasta universidades indígenas que priorizan sus propios saberes. En las comunidades afrodescendientes del Pacífico, como por ejemplo están los consejos comunitarios, y estos consejos se fortalecieron con la Ley 70 de 1993. Son una forma de autogobierno que combina tradición y marco legal. Incluso en las ciudades, los cabildos indígenas y los colectivos afro generan espacios culturales que resisten a la homogeneización urbana, como lo señala Watts en el 2010. Estas prácticas no son solo resistencia, sino también creación de alternativas educativas, económicas y espirituales frente al modelo occidental. En pocas palabras, aunque hay muchas precisiones, las comunidades siguen mostrando una gran capacidad para defender y renovar sus raíces. Cuando hablamos de epistemologías del sur, hablamos de reconocer que no todo el conocimiento viene de Europa, de ese eurocentrismo, de Europa como centro que hablamos anteriormente. Y para ello de Sousa Santos en 2010, él dice que se trata de dar voz a los saberes silenciados. Eso en nuestro entorno puede significar incluir en la escuela los aprendizajes campesinos sobre la tierra, escuchar la sabiduría de los mayores y fomentar el diálogo entre distintas culturas. Lastimosamente es algo que en la actualidad no se ve en las escuelas, sobre todo en las escuelas urbanas. No tiene tanta relevancia los aportes de los indígenas, no tiene tanta relevancia como tal el campo, como tal los campesinos. Por fortuna en las escuelas rurales se menciona un poco más acerca de esos saberes ancestrales, un poquito más solamente, y sobre todo de la labor primordial e importante de los campesinos. Concluyo con que es como abrir un espacio donde todas las formas de conocimiento tengan lugar, no solo las que dicta la Academia Occidental. Exacto, Jovider. Para Santo 2018, las epistemologías del sur significan legitimar los saberes subalternos como un camino hacia la justicia cognitiva. Y eso en Cartagena se puede pensar en varias formas en la educación. Por ejemplo, incluir en los planes escolares la historia de resistencia de San Basilio de Palenque y darle voz a sabedores locales en la economía. Valorar a los pescadores de La Boquilla o a los vendedores de barrio como parte esencial del tejido económico, y el turismo, promover un turismo comunitario que muestre a Cartagena real, más allá de lo colonial y lo turístico que se vende a los extranjeros. Sí, y lo interesante de estas epistemologías es que no son simples saberes tradicionales, sino sistemas complejos que ofrecen alternativas a la racionalidad occidental. Santos en el 2010 lo llama ecologías de saberes.
donde distintos conocimientos coexisten sin jerarquías. En lo local lo vemos, por ejemplo, en los pueblos indígenas de la Sierra Nevada, que integran astronomía, espiritualidad y ecología en sus prácticas. ¿Dónde más podemos colocar un ejemplo? En los Nasa del Cauca, que crearon su propia universidad indígena. Y también podemos hablar de las comunidades afro del Pacífico, donde las parteras tradicionales tienen saberes sobre salud materna tan efectivas que superan en algunos casos los sistemas hospitalarios. Esto es un aporte de Rachel Donafour de 1997. Todo esto nos muestra que pensar desde el sur no es solo resistir, sino promover nuevas formas de entender el mundo.